Listo. Hoy vamos a hablar de la columna vertebral del trading, ¿cierto? Van a haber muchos otros mentores, muchas otras personas que nos van a hablar de, de otros conceptos dentro del trading a lo que le van a llamar columna vertebral. Pero en mi experiencia y en la experiencia de mis mentores, he notado que se hace mucho hincapié en la estructura. Entonces, la primera pregunta cuando alguien está haciendo un análisis y me dice como, hey, ¿cómo es este análisis? Yo le pregunto, ¿cómo está tu estructura? ¿Sí? ¿Cómo están tus fractales? Eso es la primera pregunta. Entonces, de acuerdo a la respuesta que me den, yo le voy a decir como, listo, entonces tu análisis está bien. O si me dice, no, la estructura está alcista, le voy a decir, listo, ¿por qué las ventas? Porque, ojo, vender en una estructura alcista no está mal, ¿sí? ¿Por qué? Porque podemos estar operando. Ah, esto no entra aquí, me toca como moverlo para acá. Listo, yo creo que ahí sí ya me sale. Porque podemos estar operando un retroceso. Esto quiere decir que podemos llegar a un punto donde nuestra experticia nos lleva a operar impulsos y retrocesos, ¿verdad? Podemos agarrar un impulso desde aquí. Bueno, aquí se marcó el stop, quién sabe qué habrá en el mercado. Podemos agarrar un impulso desde aquí, bueno, por ahí así, que sea un 1.10, que sea tranqui. Y meterle una ventica aquí y así sucesivamente. Entonces, lo importante aquí también van a ser los niveles de salida, ¿sí? No podemos comprar hasta la luna en una estructura bajista y no podemos vender hasta el inframundo en una estructura alcista. Entonces, para definir la estructura, aprendí que existen, vamos a hacerlo con otra herramienta de texto, con esta. Aprendí que existen 4 pilares, ¿cierto? A los que les gusta el anime, existen 4 pilares solamente, ¿sí? 4 hashiras. Entonces, ¿cuáles son esos 4 pilares que hacen que la estructura, uno, esté bien interpretada y dos, pues que nos ayuden a tener un análisis y una operación exitosa? Entonces, el primero es la sucesión de altos y bajos. Este es el primer pilar, ¿sí? Y son como gemelitos. El siguiente pilar tiene que ver con el alto más bajo y el bajo más alto, que eso también lo vamos a poder llamar nuestro fractal, ¿sí? Ya vamos a expandir más cada una de las ideas. El siguiente pilar es la obviedad. Y este, rescatado de los ciclos de mercado, es la manipulación. Pero vamos a llamarlo más fácil, movimiento en falso. ¿Sí? El movimiento en falso nos da, no una certeza, pero sí nos da una muy buena pista de hacia dónde se va a mover la estructura. Entonces, por ejemplo, hoy me preguntaban como, Pablo, es que no vi el movimiento en falso que hizo el oro hoy. Entonces yo le dije, pues hoy para las ventas funcionó tantito la obviedad, ¿no? A ver, que estaba por acá rayando esto, explicando otra cosa. Y borrar este cuadrito aquí también. Entonces funcionó tantito como la obviedad, como este nivel que se volvió aquí como un techo, ¿sí? Ahí funcionó esa obviedad y se fue para abajo. Pero el verdadero movimiento en falso de la sesión fue para romper esta zona de pisos que se había creado aquí, ¿sí? Y si lo vemos, pues ahí hay un patrón de los que vamos a hablar más adelante cuando hablemos de patrones gráficos, que hay una obviedad, hay una ruptura y hay un reingreso, ¿sí? Entonces, vamos a empezar por lo primero, la sucesión de altos y bajos en una estructura. Entonces, ¿qué es la sucesión de altos y bajos de la estructura? Precisamente lo que nos dice en qué tipo de estructura estamos. Entonces, pues para empezar, antes de llegar a esto, tenemos que entender qué es una estructura. Entonces, la estructura es lo que finalmente hace que las cosas se definan y parezcan ser algo, ¿sí? Esto es un isométrico cualquiera, pero tiene estructura, tiene una estructura que lo hace parecer como una casa, ¿cierto? De esas que, no sé, dibujamos cuando estábamos chiquitos en el colegio o algo así por el estilo. Entonces, la estructura
hace que parezca una casa. Puede ser también un cubo con, esto es un 2, 3, 4, 5, con un pentaedro encima, ¿sí? Esto también se llama un prisma triangular. Entonces, por su estructura puede ser muchas cosas. Con el trading, gracias a Dios, tenemos solamente de dos sabores. Entonces, o tenemos estructura alcista o estructura bajista. ¿Sí? Entonces, aquí es donde vamos a tener que ser muy conscientes de qué conforma, qué hace que una estructura sea alcista y qué hace que una estructura sea bajista. Y es justamente esto, que existe una sucesión de altos y bajos, cada vez más altos o cada vez más bajos. Pongámoslo así azulito, así. ¿Sí? Esto es lo que hace que una estructura sea una estructura, que existe esta sucesión de altos y bajos. Si son cada vez más altos, pues evidentemente vamos a decir que es una estructura alcista, y si son cada vez más bajos, pues es una estructura bajista. Entonces, en estructuras alcistas, a fuego con las compras, sin querer decir que no podamos vender, pero vamos a tener que tener cierta experticia para vender en estructuras alcistas. Y en estructuras bajistas, pues lo contrario, vamos a priorizar las ventas, ¿cierto? Aquí podemos tener take profits un poco más prolongados. Vamos a prolongar compras en alcistas y ventas en bajistas. Y de nuevo, siempre va a hacer hincapié en esto, no quiere decir que no podamos comprar en estructuras bajistas, porque podemos comprar los retrocesos. ¿Listo? Yo creo que esto no es muy complicado. La otra manera de imaginarlo, y que me sirvió a mí cuando me lo explicaron, es imaginar esto como una escalerita. ¿Sí? Entonces, la escalerita sube, este se me pasó de la pinza y va aquí. ¿Sí? Cuando la escalerita sube, es muy sencillo identificar que son las compras. Si lo pensamos de esa manera, pensar en una escalerita yo creo que es más sencillo, porque nos imaginamos los escalones y nos imaginamos, por ejemplo, yo siempre uso el cerdito, que un cerdito está subiendo los escalones, ¿sí? Entonces, pues, ve que sube la escalerita, sube, ve que la escalerita sube, pues sigue subiendo. Y el caso opuesto sería que tengamos escalones para abajo. Entonces, el cerdito, pues aquí ya no va a poder seguir subiendo, ¿cierto? Tiene que empezar a bajar, porque pues si sube se va a dar muy duro con este escalón. Y si aquí trata de bajar, pues se pega como con la pared, porque no tiene para dónde bajar, ¿sí? Háganse esa analogía en la mente y era como este asunto de las estructuras le empieza a hacer un poco más de sentido. Y nos van a ayudar a identificar cuando exista un cambio de estructura. ¿Listo? Entonces, ¿por qué yo hablo del alto más bajo y el bajo más alto? Entonces, volvamos acá, expliquemos esto aquí. Entonces, en estructuras bajistas tenemos bajo, alto, pero este alto es más bajo que el anterior. Bajo, más bajo. ¿Por qué? Porque es más bajo que el anterior. Evidentemente no vamos a saber si este va a ser definitivamente el último bajo más bajo, porque de pronto hace un bajo que no sea tan bajo. Se vuelve como un trabalenguas, pero póngale sentido, era. No sabemos si va a ser un bajo más bajo que este. Entonces, este siempre va a ser mi último bajo más bajo y este va a ser mi último alto más bajo. Entonces, en las estructuras bajistas vamos a tener especial cuidado y atención con este de aquí, con mi alto más bajo. Y en estas estructuras alcistas, la atención va dirigida al bajo más alto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si notan, junto con el dibujo de la escalerita, este es mi escalón, ¿sí? Mientras la escalerita no sea más baja que esta, yo voy a continuar estando en una estructura alcista. Y aquí lo mismo, mientras la escalerita siguiente no sea más alta que esta, yo voy a continuar en una estructura bajista. Entonces, a veces hay traders que esto los puede llegar a confundir, ¿sí? Porque decimos como, uy, ya empezó a hacer altos y bajos cada vez más altos, pero esto es un retroceso. Hasta que no tengo la ruptura de mi alto más bajo, mi escalerita sigue siendo bajista. Y lo mismo aplica en este caso. Hasta que no exista la ruptura de este bajo más alto, mi escalerita sigue siendo alcista. ¿Listo?
¿Vamos bien ahí? Si alguien tiene alguna pregunta, pues el micrófono está abierto. Pero yo creo que sí, vamos lo más de bien. Listo. Entonces, continuando con esto. ¿Por qué es importante esto? Porque esto es lo que define mi fractal, ¿cierto? Entonces, puede ser un término nuevo para algunos. ¿Qué es mi fractal? Entonces, por ejemplo, yo lo marco así, con un rectángulo, ¿cierto? Este es mi fractal. Entonces, mi fractal está cogiendo un bajo, con bajos más altos y hasta acá arriba. ¿Sí? Más adelante vamos a entender por qué tengo todo esto como el fractal y no tengo marcado simplemente este de aquí, ¿cierto? Porque finalmente, pues si lo vemos, este es mi último bajo más alto y tuvo una aparente ruptura, ¿sí? Yo lo marco de esta manera. ¿Listo? Entonces, el fractal va a cambiar de acuerdo a la temporalidad. En la clase anterior hablamos de qué son las temporalidades, ¿cierto? Que hablamos de que las velas, la formación de una vela puede tardarse 5 minutos, puede tardarse 15 minutos y si lo ven aquí, ahí está, hay un temporizador, ¿cierto? Que me dice cuánto tiempo le queda a esa vela para cerrarse, para expirar, para quedar ya completamente formada. Porque esa vela apenas está en formación, no está ya cerrada como las anteriores. Puede haber de 30, puede haber de 1 hora, de 2 horas, pues cualquier marco temporal que a usted se le ocurra puede ver las velas. Obviamente, pues con TradingView pago. Por ejemplo, hay de 10 minutos, no me deja ver y me dice, tienes que pagar TradingView. Igual, no necesitamos utilizar como temporalidades muy extrañas, tipo 90 minutos. Sí, no son tan relevantes al final del día. Te nos vamos a apañar muy bien con unas temporalidades. Entonces vamos a dejarlas por acá anotado. Temporalidades. Te voy a empezar de la más grande a la más chiquita, aunque la más grande yo no la uso. La primera es diario, ¿cierto? Se representa como 1D. Es decir, cada vela se tarda un día en formarse, pero no es un día desde la medianoche de su país o región. Es un día desde que el mercado abre en Sydney, ¿cierto? Que es donde primero amanece. O sea, en este momento ya es 20 de febrero en Sydney, ¿sí? Luego vamos a tener velas de H4, que es una temporalidad también importante. De H1, aquí es donde yo ya me empiezo a entrar más en el mercado. Hay quienes tienen más en cuenta M30 que M15, yo prefiero usar las dos, pero si tengo que escoger una, escojo M15. Luego vamos a tener M5. No acostumbro ver el gráfico en M5, a menos de que busque una reentrada. Ojo, por mi estilo de trading, van a haber traders que M5 sea una temporalidad donde entiendan bien el mercado y van a poder disparar muy buenas entradas en este time frame. Y finalmente está M1. Entonces puede surgir también la duda, como Pablo, es que yo vi que en TradingView puedo escoger temporalidades de segundos. Por acá están. Sí se puede. También necesita TradingView pago y la verdad son velas como que expiran tan rápido, que nacen y mueren tan rápido que no te da tiempo de pensar mucho para tomar una decisión. Un análisis en segundos para mí, a mi modo de ver, no hace sentido, al menos no en CFDs ni futuros. Hará sentido de pronto para los que hagan binarias, pero si recuerdan al final de la clase anterior, hablamos que pues, la esperanza matemática en las binarias no es positiva, ¿sí? Entonces, no es conveniente hacer binarias ni dedicar su tiempo en esto. No digo que no sean rentables, pero tu efectividad debe ser demasiado alta para ser rentable en binarias. ¿Listo? Entonces vamos a centrarnos en estas temporalidades. Y estas temporalidades son las que van a definir mi fractal. Entonces, va a decir, ya entendí porque este cuadro, el que está hueco, es más grande que este que está aquí chiquito. Porque este es el fractal de otra temporalidad. ¿De qué temporalidad? Para mí es de H1, ¿cierto? Este es mi fractal de H1, que está compuesto por fractales más chiquitos. Y aquí es donde entra lo bonito del trading, lo que nos dio Ralph Nelson Elliott. Este señor nos hablaba de que el mercado es fractal y que lo que sucede en grande sucede en pequeño. De esto vamos a hablar largo y tendido durante muchas sesiones, hasta que si de pronto no lo tienes claro a la primera respecto a esto, pues no te preocupes, vamos a tener más sesiones donde vamos a hablar más de fractalidad
más a profundidad. Por ahora solamente quiero explicarlo así. Todo lo que sucede en grande sucede en pequeño. Y esto se combina con, como les dije, con la teoría que nos dejó Ralph Nelson Elliott. Entonces, mi fractal de diario es diferente, obviamente, al de H4, cuando está completamente formado, ¿sí? Por ejemplo, este para mí todavía está en formación, ese fractal en diario, y por eso ya mismo lo he dejado de marcar, porque se me hace como enredado entender el mercado en una temporalidad tan grande que al final del día no me trae una utilidad práctica a mi estilo de trading. En H4 a veces sí le presto más atención de la necesaria, porque digamos una ruptura, en este caso, del bajo más alto, pues me traería un cambio en la estructura importante, ¿cierto? ¿Por qué? Porque se rompería la escalerita. ¿Listo? Entonces también vamos a tener fractales en H1, en M15, en M5, en M1. Entonces, ¿cómo determinarlo, Pablo? ¿Cómo sé cuál es mi fractal? Es súper fácil. Como les decía, es mi último alto y mi último bajo de la temporalidad. ¿Sí? Ahí ya podemos identificar en qué estructura estamos. Y volvemos a la pregunta que le hago a mis alumnos y a mis amigos cuando me preguntan sobre alguna entrada, que no es muy común que mis amigos me pregunten porque casi todos somos más bien como independientes en este aspecto, más que todos mis alumnos buscando como, no sé si alguna confirmación adicional, pero entonces yo no se las dejo fácil, yo le vuelvo una pregunta como, bueno, ¿cómo está tu fractal? ¿Cómo lo estás viendo vos? ¿Cuál es tu obviedad? Y ahí ya vamos avanzando, ¿sí? Entonces, dependiendo de cómo esté mi fractal, si está alcista, es decir, si estoy marcando del bajo al alto, pues va a ser un fractal alcista, pero si marco del alto al bajo, va a ser un fractal bajista, en negro, en rojo el relleno, y dejemos amarillito. ¿Listo? Entonces, aquí ya comprendemos la estructura y ya comprendemos que encontrando mi fractal, ojalá de la temporalidad más grande en la que yo lo utilizo hoy por hoy realmente es solamente H1. Antes lo marcaba en H4, como les dije, de vez en cuando lo veo, lo tengo ahí como en backup, en mi percepción, pero ya no lo marco. Entonces, dependiendo de cómo esté tu fractal, vas a escoger si vas a comprar o vender. Nada, y esto lo quiero dejar por escrito, a ver cómo, ahí. Nada más que la estructura te va a decir si comprar o vender. O sea, literalmente nada. No, que es que el Fibonacci me dijo que comprara. No. Si estás en una estructura bajista, tienes que buscar ventas, ¿sí? Teniendo en cuenta los altos, los bajos y la asociación de y las rupturas de este alto más bajo o el bajo más alto. Y cómo está mi fractal. ¿Está de abajo para arriba o de arriba para abajo? Así vas a ver si voy a comprar o vender. No, pero es que yo escuché que en los order blocks cuando están arriba se debe. No, los order blocks no son para vender o sea, no te dicen si comprar o vender. No, que es que el imbalance. No, o sea, literalmente lo único que te va a decir si comprar o vender es la estructura, ¿sí? Entonces, aquí la importancia de ser muy buenos en la estructura. La estructura es un tema muy básico que, como notarán, se da al principio de todos los cursos de trading. Todos los traders que tienen videos en YouTube a veces pasan por alto la estructura, le dan así como se dice acá en Colombia, dos brochazos y sale, si no se esmeran en explicar bien esto. Y por eso es que muchas veces sus métodos no son rentables porque descuidan la estructura. O muchas veces uno como alumno pasa derecho por la estructura porque dice, no, yo quiero lo avanzado, quiero avanzar ya, quiero hablar de Fibonacci, quiero hablar de order blocks, quiero hablar de Wyckoff, quiero hablar de ciclos, etcétera, etcétera. Y descuidan la estructura. Y, como les digo, solo la estructura te va a decir si comprar o vender. ¿Listo? Vamos a hacer esto más chiquitito y lo metemos por acá en la casita de la estructura. Más chiquitito. Ahí quedó justito. Como, como para la nomenclatura de la casa. ¿Listo? Entonces, ya entendemos cómo se ve una estructura alcista y una estructura bajista. Ya entendemos cómo se rompe la escalerita y cómo determinar si voy a comprar o si voy a vender. Lo siguiente, el siguiente pilar de la estructura es la obviedad. Entonces, ¿cómo así que la obviedad?
Entonces, de esto también ya hemos hablado largo y tendido a través de los videos que están acá en el canal. Entonces, la obviedad hay de sabores, ¿cierto? Siempre se me olvida si son 3 o si son 4 sabores. Entonces, los sabores de la obviedad son, entonces, lo primero, que es de lo que más hay material en redes sociales, soporte y resistencia. Incluso he visto reels de traders que dicen que solo con soporte y resistencias puede ser rentable. Y a lo mejor no mienten. El problema es que hay que tener una efectividad alta y con soporte y resistencias, solo con soporte y resistencias no se logra. ¿Por qué? Porque son obviedades. Ahora, la siguiente obviedad que, que existe aquí, siguiendo el orden, yo le llamo cambio de mentalidad, ¿cierto? Para algunos traders esto va a significar otra cosa. Entonces, el cambio de mentalidad es ¿por qué? Porque dicen que, digamos, esto es una resistencia y acá abajo hay un soporte, ¿cierto? Un bison. Entonces, el mercado rebota, dicen que rebota entre soporte, entre resistencia y soporte, resistencia, soporte. Y en el momento que se rompe lo que solía ser la resistencia, esto pasa a convertirse inmediatamente en soporte, ¿sí? Este es el cambio de mentalidad. Esto es una obviedad. Tal vez esto funcionaba hace, no sé, hace unos 20 años, 10 años, no sé. Pero esto hoy por hoy no funciona. ¿Por qué? Porque es una trampa del mercado. A eso es a lo que me refiero con las obviedades. Son zonas muy evidentes que muchas veces no faltará el trader que entre de afán y diga como, listo, aquí veo este soporte, voy a entrar aquí en compras y pone un take profit acá y cubre por debajo de esta mechita de esta vela. A ver, yo lo marco. Ahí, por debajo de la mechita de esa vela. Entonces se le rompe el soporte. Entonces dicen, claro, rompió el soporte, ahora resistencia, voy a entrar en ventas. Y termina hallándose la sorpresa de 2 stop loss, ¿sí? ¿Por qué? Porque cayó en una zona de cacerías, en una obviedad, en una zona de masas. Póngale el nombre que quiera. Cayó en la zona de Pablo el novato, en la zona de novatos. Literalmente, puede ponerle el nombre que quiera, siempre y cuando usted entienda cuál es el concepto detrás de esto. ¿Listo? Entonces, ese es el cambio de mentalidad. También si usted le quiere poner el patrón, no sé, el patrón Naruto, el patrón Gojo Satoru, póngale el nombre que quiera. ¿Listo? Y esto, pues obviamente, esto sí se vuelve una resistencia, perdón, sí se vuelve un soporte luego, pero no es de inmediato. Luego, cuando ya nadie está viendo el nivel, es que termina por funcionar, ¿sí? Que es más o menos lo que sucedió aquí. Pero se ve mejor en 5. Vamos a colocarlo en 3 minutos para que se vea mejor. Y vamos a quitar esto. ¿Sí lo ven? Ta, ta, tan. Funcionó fue el piso. ¿Sí? Aquí no funcionó fue el cambio de mentalidad, funcionó fue el piso. Es un reingreso al nivel cuando ya nadie lo está viendo. Listo, esta ya no la necesito. La siguiente obviedad, también se habla mucho eso para los traders novatos, son las líneas de tendencia. Puse la tilde de no era. Líneas de tendencia. ¿Por qué? Porque dentro del conocimiento de los novatos está que la línea de tendencia precisamente te marca la tendencia. Vamos a hacer que esto cuadre aquí. ¿Sí? Entonces, este tercer toque por lo general es el toque de la cacería. Por lo general. No quiere decir que siempre suceda que sea el tercer toque el de la cacería. A veces es el cuarto. Obviamente no puede ser el segundo porque pues primero tienes que tener un punto de partida y luego un punto de anclaje para poner tu línea de tendencia. Entonces, es el tercero o es el cuarto, a veces el quinto, ¿sí? Nadie lo sabe a ciencia cierta, pero es más común que sea el tercer toque el que dé la cacería. Entonces, este va a romper la línea de tendencia. Y también funciona con las líneas de tendencia esto del cambio de mentalidad. ¿Por qué? Porque terminan siendo soportes o resistencias dinámicos. Dinámicos, ¿por qué? Porque van en diagonal, ¿cierto? Acompañan el precio en una diagonal y no de manera horizontal. ¿Listo? Entonces aquí también el que estaba comprando y le toca el stop loss dice, claro, va a ser el pullback, ¿cierto? El pullback es que vuelve y toca la línea de tendencia, pero por el otro lado, y cae, y me que no. Esto es una trampa más de... Y
El cuarto de obviedades es el chartismo. De eso también tenemos una clase completa de chartismo, que ya la tendremos más adelante. No se la vayan a perder. Va a estar buenísima. Esta sí la voy a preparar con muchísimos colores y sabores. ¿Listo? Entonces, ¿por qué el chartismo? Pues porque el chartismo termina siendo como juntar líneas de tendencia. ¿Sí? Y aquí puede estar nuestro movimiento en falso. Lo voy a hacer así más exageradito. Puede estar nuestro movimiento en falso y continuar subiendo. ¿Listo? Claros ahí con las obviedades y por qué las obviedades nos ayudan como a identificar hacia dónde puede ir realmente una tendencia. Entonces, aquí con las obviedades quiero abrir un paréntesis. Y recuerdan que yo les dije que si se rompe el bajo más alto o el alto más bajo, existe un cambio en la estructura. Entonces, si vemos acá en el oro, este de aquí era mi fractal. Sí, vamos a volver a 15. Este de aquí era mi fractal de 15. ¿Por qué? Porque es mi último bajo más alto, ¿cierto? Este bajo es más alto que este anterior y crea un alto más alto que el anterior, ¿sí? Ojo, pilas aquí. Vamos a dar una notica. El bajo, vamos a dejarlo en mayúscula. El bajo más alto es válido si este crea un alto más alto. Y funciona así como respuesta de reina en el sentido contrario. Entonces, el alto más bajo es válido si este crea un bajo más bajo. ¿Listo? Sé que al principio esto puede parecer un trabalenguas, pero cuando usted lo empieza a ver en el mercado, se dan cuenta. Entonces, este bajo de aquí es válido porque crea un alto más alto que el anterior. ¿Sí? Este bajo de aquí, este bajo de aquí, por ejemplo, ¿es válido? No, porque de aquí no se crea un movimiento más alto que el anterior. Vamos a buscar un ejemplo de para abajo. Este alto sí lo sería. Este alto de aquí, ¿cierto? Que está como en este fractalito interno acá. Este alto de aquí es válido dentro de este segmento, sí, porque crea un bajo más bajo que el anterior. Pero si consideramos esto de esta manera, pues este bajo de aquí, pues al final no crea un bajo más bajo que este, ¿sí? Solamente llega hasta ahí. De la ruptura de este en sí, como que no representa algo muy relevante. El de este sí representa algo un poco más relevante. Y el de este último, pues este ya es una estructura de movimiento en falso que ya casi sí vamos para allá. ¿Listo? Entonces no se me pierdan ahí. Ahora, vean que aquí existió la ruptura de mi bajo más alto. ¿Sí? Entonces usted va a decir, Pablo, ¿y por qué no cambió la estructura? ¿Por qué no se fue para abajo? Pues uno, la estructura más grande es alcista. ¿Sí? Entonces, literal, la estructura es tu amiga. Créanse eso y verá que les va a ir súper bien con el trading. Dos, esto no está rompiendo la estructura. Lo que estaba rompiendo era la obviedad que existían aquí en los pisos. Este va a ser el único escenario en el que vamos a admitir una ruptura del bajo más alto o del alto más bajo. ¿Listo? ¿Por qué? Porque el mercado no está rompiendo la estructura, lo que está rompiendo es la obviedad. Y verán, como pues les decía, este es el movimiento en falso y ya el mercado reingresa. Ahora, de este segmentico de acá, aquí sí que hay una ruptura del alto más bajo. Alto más bajo, este. Y efectivamente sigue subiendo. La siguiente obviedad que yo veo aquí es este techito, que posiblemente no sobreviva a Londres. ¿Sí? Ahí hay una zonita de ventas, una zona de cacería, una zona de masas, una zona de trampa, como ustedes prefieran llamarlo. ¿Listo? Entonces, esa es la relevancia de las obviedades. Si hay una obviedad que confluye con un alto más bajo, con un bajo más alto, es normal que la obviedad se rompa y que no exista un cambio en la estructura. ¿Listo? Y la parte final
de los 4 pilares de la estructura es el movimiento en falso. Entonces, ¿por qué fijarse en el movimiento en falso? Esto suele engañar porque pues el movimiento en falso tiende, bueno, por lo general, vamos a utilizar de nuevo este adverbio, por lo general es un movimiento rápido, ¿sí? Entonces, aquí muchos traders se dejan llevar por el FOMO. Y de pronto, para quien no esté familiarizado, el FOMO, esto es un término de bolsa, no aplica, o sea, aplica no solamente para los CFDs, para las binarias, para todos los derivados en general, sino que aplica también para las criptos. En las criptos yo creo que es donde más se ve el FOMO. ¿Y el FOMO qué es? Es el Fear of Missing Out, que es ese miedo a quedarse por fuera. Entonces, los traders más novatos se dejan llevar por el FOMO y dicen, antes de que suceda esto, ¿no? Voy a pegar esto aquí así. Dice, uy, no, vea eso como está cayendo de rápido, métale venta. Y efectivamente es solamente un movimiento en falso, como este de aquí, lo que le explicaba. Ven que el mercado cae rápido, rompe el bajo más alto, rompe el soporte y dice, no, ya, esto es resistencia, vamos a vender. ¿Sí? Y se devuelve rápido. ¿Cuál es mi confirmación de que es el movimiento en falso? Muchas veces no la espero, pero es que exista la ruptura de este de aquí. ¿Sí? Que en este ejemplo, y como en el oro, es el alto más bajo. Pero si lo vemos al revés, pues ya no es el alto más bajo, sino que es el bajo más alto. ¿Sí? Ese movimiento en falso me dice hacia dónde no va el mercado. ¿Sí? Porque su única función es cazar los stop loss. Entonces voy a dejarlo por acá anotado. Me dice hacia dónde no va el precio, digámoslo así, más preciso. El movimiento en falso te dice hacia dónde no va el precio, o sea, hacia dónde es la dirección del movimiento en falso, el precio se va completamente al contrario. Entonces, aquí está este ejemplo. Vamos a buscar otro ejemplo. Vea, aquí hay una zona de pisos. ¿Sí? Este es mi movimiento en falso. Chiquitín y lo que sea, este es mi movimiento en falso. MF, vamos a verlo en 5 minutos para que sea más claro. ¿Cierto? El piso, los pisos míos son verdes, 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 como en casa donde las rumbas son hasta el amanecer. Este es el movimiento en falso y efectivamente el precio se va hacia arriba. Tararararam. Aquí, esto también es una forma de movimiento en falso. ¿Sí? Sube y el precio se va hacia abajo. Lo raro de este fue el horario. Aquí, este yo creo que yo me comí es un stop de esta venta. Aquí, por ejemplo, este nivel de aquí podría ser mi obviedad, porque como empieza a haber como cierta reacción de estas mechitas de aquí. Entonces ya la gente dice, uff, super techo, impasable. Y el mercado llega y manipula, ¿cierto? Crea el movimiento en falso y se va completamente en contra de la dirección del movimiento en falso. Y aquí hay otro, que si nos ponemos exquisitos, los que estaba como manipulando esto, pero también es una zona demasiado amplia, no es como todo esto que había aquí al medio, lo que fue manipulado. Yo esa entrada no habría sabido cómo cogerla, así como mirando a vuelo de pájaro. Listo, entonces vea, movimiento en falso, ya la característica. Cae rápido y sube rápido también. En este caso no tuvo la ruptura, ¿cierto? O sea, ahí me confirma, es cuando existe esta ruptura aquí. Ese es mi punto donde digo ya, ahí efectivamente se fue hacia arriba. Entonces, durante la sesión probablemente no habría operado una compra porque no existió la ruptura rápida de eso. Creo que también fue súper prolongado este movimiento. Tuvo 200, casi 260 pips. ¿Listo? Entonces, el movimiento en falso me ayuda a entender hacia dónde no va el precio. Y no me crean, vayan a sus activos, no tiene que ser el oro. Pueden escoger, por ejemplo, el US30. Este que es el que tengo marcadito. Vea, movimiento en falso aquí. ¿Cierto? Barriendo estos techitos. Movimiento en falso, vas para abajo. Barre estos pisos. Movimiento en falso, rompe aquí, va para arriba. Movimiento en falso, un mechazo, vea, estos movimientos son súper rápidos.
cae fuerte, rompe esto. Entonces dice, ah, Pablo, pero entonces ¿por qué no sigo cayendo? Porque estaba rompiendo un piso. Y el pisito aquí funcionó un poquito, luego lo rompe, luego ya creen que es techo y luego se sigue yendo para arriba. Y este es el nivel que quiero fijarme cuando lo rompa. ¿Por qué? Porque ese es mi alto más bajo. Entonces, si ven como todo el tiempo vamos a estar combinando estos conceptos, estos 4 conceptos, vamos a estar combinando la sucesión de altos y bajos para entender hacia dónde está moviendo el precio, al mismo tiempo que nos fijamos hacia dónde están creando los movimientos en falso, y también vamos a entender cuál es nuestro fractal, ¿sí? Junto con qué obviedad es la que el movimiento en falso está rompiendo. Esas son las preguntas que debemos hacernos. ¿Cómo está mi sucesión de altos y bajos? ¿Cómo está mi fractal? Si está alcista o está bajista. ¿Cuál es mi obviedad? Y espero el movimiento en falso. Lo ideal es entrar durante el movimiento en falso, ¿cierto? Es la entrada más óptima. Pero eso no quiere decir que no podamos tener una reentrada luego. Ahora, y para finalizar, ¿por qué dejé este cuadrito aquí? ¿Sí? ¿Y por qué les hablé de la fractalidad y de lo que sucede en grande sucede en pequeño? Esto va a ser un tema donde vamos a profundizar mucho más cuando hablemos de Elliott, ¿sí? Entonces debemos saber que el mercado se mueve a través de impulsos y retrocesos. Como les decía al principio, no está mal operar un retroceso. Lo ideal es operar siempre los impulsos. Pero el precio siempre se mueve a través de impulsos y retrocesos. Entonces, en este orden de ideas, si esto está sucediendo en M1, vamos a irnos para acá más abajito. Si esto está sucediendo en M1, esto ya es un esquema completo, ¿sí? ¿Por qué? Porque el precio se mueve en función de impulso y retrocesos, pero también se mueve en función de 3 impulsos y 2 retrocesos, como lo dicen las ondas de Elliott, ¿cierto? Impulso, retroceso. Ahí va un impulso y un retroceso. Segundo impulso, segundo retroceso. Y último impulso, ¿sí? 3 impulsos, 2 retrocesos. Entonces, 3 impulsos y vamos a ponerle por aquí la etiquetica de que eso está en M1. 3 impulsos de M1 van a componerme solo un impulso de 5 minutos. ¿Sí? Entonces vamos a escribirlo acá. Vamos a empezar desde abajo. 3 impulsos de M1 son iguales a un impulso de M5. ¿Sí? Ahora, cambiemos el paradigma. Esto ya no es M1, es M5. Entonces, ya tengo 3 impulsos de M5. ¿Qué conforman esos 3 impulsos de M5 cuando se combinan? Pues se convierten, o se pueden entender más bien. Vamos a acá, 3 impulsos de M5 son iguales a un impulso, pegadito, un impulso de M15. Y así sucesivamente hacia arriba. Por eso les dije, no vamos a necesitar muchas temporalidades, por decirlo de alguna manera, exóticas, sino que con estas ya nos apañamos bien. Entonces, 3 de M5 forman 1 de M15, 3 de M15 forman 1 de H1, 3 de H1 forman 1 de H4 y 3 de H4 forman 1 de daily. 3 de daily forman 1 de semanal, 3 de semanal forman 1 de mensual. 3 de mensual, supongo yo, hasta allá yo no analizo, de verdad ya son temporadas demasiado grandes que se salen de lo que, hasta donde a mí me interesa en el trading, pero supondría yo que 3 de mensual formarán uno de semestre, ¿cierto? De semestral. ¿Listo? Eso sí, así solamente como matando cabos. Ahí la verdad, lo que les diga es mentira. ¿Listo? Vamos a volver a poner esto por acá. Entonces, ¿cuál es la actividad que usted debe hacer? La siguiente es que vaya a operar. ¿Qué debería? Lo primero es identificar cómo está su estructura a través de la escalerita que aprendimos, ¿verdad? Ver cómo están sus escaloncitos, su último escaloncito, ¿cierto? Su último alto más bajo para una estructura bajista. O sea, su escaloncito así de arriba donde el marranito se va a apoyar, ¿recuerda? O si es una estructura alcista, ver cuál es su último bajo más alto. Que no confluya con una obviedad, para que si se rompe, entienda usted que se trata de un cambio de estructura, ¿sí? Pero si confluye con una obviedad, probablemente la ruptura la dé un movimiento en falso.
Ahora, si esto no confluye con una obviedad y la obviedad está intermedia en su fractal, ¿cierto? Como digamos que por aquí había un piso, piso, pues probablemente esto sea el movimiento en falso que rompe este piso. Mire que la escalerita aquí se mantiene, ¿cierto? Aquí está mi escalón, acá crea el otro escalón y continúa subiendo. Entonces, esto es el movimiento en falso de esta obviedad que estaba aquí. Y créame que entendiendo esto de la estructura, su trading va a mejorar. Si no es un 80%, es al menos un 50%. Y mejorar un 50% la efectividad en el trading, créame que representa muchísimo. ¿Listo? Listo. Esta fue la clase del día de hoy. Gracias a todos ustedes. Recuerden suscribirse, activar las notificaciones de la campanita, bla, 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 todo eso. Y compartirlo con sus amigos. Para las personas que de pronto no saben dónde está el link, en la descripción está para que ingresen acá al Notion. En el Notion está todo el cronograma y van a quedar los links de las clases. ¿Listo? Para que lo comparta con alguien que tenga un interés genuino en aprender esto y que lo aprenda de la mejor manera. Nos vemos la próxima semana, como siempre, cada miércoles por aquí. Hasta la próxima, chicos. Nos vemos.